Encantado, amigo. Muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, voy a presentar a mi siguiente invitado, es el doctor Luis Edgardo Figueroa, patólogo clínico, y vamos a hablar pues acerca del comportamiento del COVID-19 en personas diabéticas. Así que muy atentos mis amigos diabéticos, prediabéticos del Perú, porque vamos a conversar con el doctor Figueroa acerca de cómo pues afecta el COVID-19 y también pues cómo se está presentando este post-COVID, estos síntomas post-COVID en los pacientes diabéticos y obviamente las consecuencias que pues el paciente diabético sufre por no controlar su diabetes como debe de ser. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, Daniel, y gracias por la invitación. Doctor, pacientes diabéticos. Tenemos un alto porcentaje o una alta cantidad, perdón, de pacientes diabéticos en el Perú y también tenemos una alta cantidad de pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos. Entonces aquí hay doble responsabilidad y doble riesgo. Es correcto. Para tener una idea, en el año 2019 existían un promedio de 450 millones de diabéticos en el mundo. Y se calcula que para el 2045 habrá unos 700 millones. Y en definitiva, uno de cada 2 adultos que tienen diabetes, uno no lo sabe. Y en promedio, 1 de cada 11 adultos en el mundo tiene diabetes. Entonces, lamentablemente, esta otra epidemia, que quizás no tiene una cobertura mediática como lo tiene el COVID, está haciendo que los pacientes diabéticos tengan un pronóstico un poco más complejo debido a que presentan una enfermedad mucho más grave. En el caso del Perú, se calcula que casi 45% de los pacientes hospitalizados son diabéticos. Claro, eso es un porcentaje muy alto. ¿Cuál sería, doctor, el comportamiento del COVID-19 en las personas diabéticas? Ya. Lo que pasa es que ya las anteriores epidemias, como la epidemia de la influencia, del primer SARS y del MERS, que fueron otros coronavirus, se demostró que lamentablemente este tipo de virus tienen una capacidad de unirse con facilidad al páncreas, que es la glándula que produce la insulina. Uh-huh. Por lo tanto, un paciente diabético que de por sí ya tiene una incapacidad para secretar esa hormona va a verse más afectado, y más aún si no tiene un buen control de su enfermedad. Y también se están encontrando casos clínicos de pacientes que no tenían antecedentes de diabetes, pero como hay una unión del virus con el páncreas, ellos debutan con valores altos de glucosa. De ahí es que es importante que en los hospitales los pacientes que ingresan con valores de hiperglicemia, o sea, el aumento de glucosa en sangre, deban tener una intervención un poco más agresiva para tratar de disminuir esos valores y así evitar que tengan una presentación mucho más grave de la enfermedad. Uh-huh. Y doctor, ¿cuál en todo caso serían estas consecuencias cuando no hay un control debido de la diabetes? Exitosa. Lo ideal es que todos los pacientes tengan un control adecuado de su metabolismo, más aún si son diabéticos. Y ahí es importante comprender que hay un examen de laboratorio que se conoce como hemoglobina glicosilada, o como ahora lo llaman las guías, prueba A1C. Este examen debe ser menor al 7% para garantizar que un paciente está bien controlado. Valores por encima del 7% en un paciente diabético va a hacer que tenga mayores complicaciones, en general, menor expectativa de vida, mayores complicaciones vasculares, por ejemplo, y un manejo más difícil de su enfermedad. Entonces, si a eso le agregamos que en esta pandemia hay varios estudios que demuestran que los pacientes, por estar en su casa, tienen una menor capacidad para llevar un buen control de su alimentación o tienen menos actividad física,
la posibilidad de que no tengan un manejo adecuado de su enfermedad es mayor. Y a eso le agregamos que los sistemas de salud, por el mismo tema que se están enfocados en atender a los pacientes con la pandemia, no están atendiendo a los pacientes diabéticos, sí, cierto. La situación se hace mucho más compleja. Uh-huh. De ahí es importante, y básicamente el primer mensaje clave sería que todos los diabéticos tengan un buen control de su glucosa. Uh-huh. Eso es sustancial para que en el caso inesperado de que le pueda dar una infección por el SARS-CoV-2 no tengan un mal pronóstico y evitemos de que esté hospitalizado, de repente que ingrese a una unidad de cuidados intensivos por este antecedente. Claro. Ahora, doctor, si nosotros somos realistas y conscientes de la situación, o sea, refiriéndonos al caso de salud, ¿no? O sea, estamos teniendo crisis en este sector porque hemos tenido problemas en pacientes, en este caso diabéticos, que no han sido detectados. Y han sido detectados que tienen diabetes recién cuando han ido por emergencia por el tema del COVID-19, ¿no? Se han enterado, muchas personas que no sabían que eran diabéticas se han enterado que tenían diabetes. ¿No sería mejor realizar como un plan nacional para controlar al menos el tema de la diabetes, ¿no? O sea, llevar un registro y que las personas se enteren que son pacientes diabéticos. O sea, ya sabemos cuáles son las consecuencias de la diabetes y las consecuencias graves de no saber controlar la diabetes. O sea, es realmente una pandemia la diabetes, pero no hay mayor información, no hay mayor comunicación acerca de esta enfermedad que afecta a diferentes órganos del ser humano y inclusive podría llevarnos hasta la pérdida de la vida y de algunos miembros inferiores, y bueno, es una vida muy, muy, muy triste del paciente diabético. Entonces creo que falta más comunicación y falta de un plan nacional para la lucha contra la diabetes. A ver, lo que usted menciona es completamente cierto. Existen ya muchas experiencias de hace muchos años donde el éxito de implementar programas de prevención de diabetes ha demostrado enormes beneficios a los sistemas de salud por el enorme impacto que tiene en el ahorro de los costos. ¿Qué significa? Que si a nivel de los laboratorios clínicos, por ejemplo, del sistema público-privado, se diagnostica de manera precoz a un paciente con prediabetes o un paciente con un diagnóstico precoz de diabetes, inmediatamente deben ingresar a un programa nacional de prevención de diabetes. Y ahí vamos a tener un beneficio porque el paciente va a tomar conciencia de hacer los cambios sustanciales en sus estilos de vida y evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, este éxito de estos programas ya viene de hace muchos años. Yo creo que a nivel de los sistemas de salud a veces se trata de abordar de manera global al adulto mayor, pero hacer una lucha frontal contra la diabetes, como usted muy bien lo menciona, debería ser parte de una política pública. Así como el día de hoy se hacen tamizajes masivos para diagnosticar este COVID, así deberían hacer tamizajes masivos para tratar de buscar pacientes potencialmente diabéticos. Un paciente que no tiene factores de riesgo, eso significa que no es obeso, que no ha tenido padres diabéticos, que no tiene, digamos, alguna probabilidad de tener esta enfermedad, debe hacerse por lo menos una glucosa a partir de los 45 años. Y si tienes obeso o tienes sobrepeso, más aún si eres adolescente o infantil o un paciente pediátrico, ya debería ir haciéndose la glucosa. Si los valores fueran normales a partir de los 45 años, uno debería hacerse un examen de glucosa cada 3 años, como una forma obligatoria. Y entonces, de esa manera podríamos ser conscientes de que diagnosticar oportunamente esta enfermedad va a evitar, como mencionaste muy bien, las complicaciones que son muy tristes, como son la ceguera, las amputaciones de miembros inferiores, los infartos, los derrames cerebrales, la hemodiálisis, y hoy en día le están asociando inclusive algo que le quieren denominar la diabetes mellitus tipo 3 o demencia por diabetes.
Entonces, en definitiva, los gobiernos o los estados, más aún en países de medianos y bajos ingresos, deberían considerar la lucha frontal contra la diabetes como una política pública. Así debería de ser. Ajá. Muy bien, doctor, voy a pedirle por favor que nos ayude a contestar las llamadas del público. Encantado. Como usted mencionó también al inicio de la entrevista, muchos pacientes diabéticos no están yendo a sus controles, no hay especialistas a disposición por el tema de la pandemia. Entonces este es un medio de ayuda también para el paciente, al menos para que tengan una referencia, ¿no? Nuestros teléfonos 251-9422, 251-9422 y el 467-4499 y el 467-4499. Estamos acompañados del doctor Luis Edgardo Figueroa. Él es patólogo clínico y estamos hablando acerca del comportamiento del COVID-19 en personas diabéticas. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. ¿Con quién tengo el gusto? Gracias a ustedes. Con la señora Silvia. Señora Silvia. Doctor, el doctor. El doctor Figueroa le está escuchando. Adelante. Ya, yo soy una persona Dígame, señora Silvia, diabética e hipertensa. ¿Qué pasa? De que en el mes de mayo me dio el COVID. Entonces lo superé, a Dios gracias, creo el milagro de Dios, ¿no? Pero me ha quedado secuela, pero aparte de eso, yo uso doble insulina. Yo uso la insulina cristalina con la insulina lechosa, ¿no? Yo quisiera saber qué beneficio, porque en realidad, como dice usted, me duele mucho las articulaciones, ¿no? Los brazos y no tengo, o sea, no tengo, como dice, no hay consulta en consultorio. Pero cuando llamo yo al hospital me contesta una doctora y en vez de decirme, ¿no? Me aumenta más la insulina. Y la insulina me ha traído consecuencias. Ya no hay forma ni dónde me puedo poner porque en realidad en el vientre, en la pierna, ya eso duele. Entonces, ¿qué es lo que más puedo yo hacer? Claro, como dice también usted, uno está en casa, está sedentaria, todo. Yo trato de caminar, salir, entrar, salir de mi casa, ¿no? O sea, no a la calle, pero sala, comedor y bueno, cosas así. Pero hay momentos, doctor, que me da bastante sed. A pesar de que yo me pongo la dosis de insulina 2 veces, 3 veces al día, ¿no? En las noches me da una sensación de tener sed o en cualquier momento. ¿A qué se debe o por qué se debe, doctorcito, por favor? Una pregunta, usted cuando almuerza y se controla su glucosa, más o menos ¿qué valores de glucosa maneja el que se mide de su dedo? Me controlo, ¿qué le digo? 3, 4 veces de la semana, 4 veces, o 3 por la cintita, que está carita. Entonces yo trato de... ¿Qué valores le salen? Exacto, ¿no? La última vez que me he tomado, que ha sido ayer, he tenido 249, creo, sí, 249 he tenido, pero de esos valores no me baja, doctorcito. Ahora le voy a explicar. Laboratorios particulares, pero con esto del COVID tampoco no hacen esos análisis. A ver, adelante, doctor. Listo. A ver, lo que la paciente menciona es una realidad que están viviendo los pacientes diabéticos, ¿ya? Y es un tema que hay que tratar de entenderlo de una dimensión con un poco más de apertura. Los pacientes diabéticos crónicos, más aún si usan insulina, deben de ser conscientes que deben de ser más exigentes al momento de controlar la ingesta de carbohidratos. Porque ya el paciente que usa insulina, el manejo de la glucosa es mucho más complejo que un paciente que usa pastillas, por ejemplo. Y como muy bien menciona la señora, ha habido un enorme impacto, y eso a nivel mundial, inclusive para que los pacientes diabéticos puedan adquirir su tratamiento habitual, ¿no? Insulina o de repente hasta algunos medicamentos, por las dificultades del acceso que existen en los pacientes con su sistema de salud. Entonces, por un lado, el paciente diabético, y más aún si usa insulina, debe de hacer su mayor esfuerzo, quizás el doble esfuerzo, para restringir la ingesta de carbohidratos. En definitiva, actualmente los sistemas de salud ya lentamente están comenzando a aperturar su consulta. Yo le recomiendo que usted averigüe bien en su sistema si es que ya están atendiendo de repente algunos consultorios como medicina general o medicina interna, idealmente sería endocrinología, y de repente ya también algunos laboratorios están comenzando a atender
de manera lenta. Y eso, a pesar fuera un poco complejo, yo creo que el día de hoy hay muchos laboratorios particulares que pudieran hacerle la prueba a 1C o la hemoglobina glicosilada, que es, como les dije, el test más importante para controlar a un paciente diabético. Y deben de tener valores idealmente por debajo de 7%. Ahora, si es un paciente que usa insulina y de repente tiene más dificultad por su manejo, de repente menor a 8. En el caso de usted, como muy bien lo menciona, tiene valores todavía muy elevados, ¿no? Idealmente un paciente debería manejar, después de ingerir sus alimentos, entre 140, 160. Tener valores de 240 significa que el paciente está orinando glucosa, por eso que usted menciona que tiene mucha sed. Entonces, la única manera para tener controles más estrictos es ir de la mano su tratamiento con insulina con una dieta más estricta en carbohidratos, porque no va a haber otra forma, y ver de repente, en la medida del caso, hacer un poquito más de actividad física sería fabuloso, ¿no? Pero esta es la oportunidad para que todos los pacientes similares a la señora Silvia que usan insulina deben tener un doble control en el momento de ingerir principalmente carbohidratos, que son los que van a ocasionar el incremento de la glucosa, ¿no? Hasta que la apertura de los consultorios en los establecimientos públicos de repente se normalice. Doctor Figueroa, nos ha ganado el tiempo para ir a la pausa, pero yo quiero pedirle a usted un tiempito más para regresar con usted después de la pausa, porque hay más llamadas. Excelente. Sí, espérenos entonces. No hay ningún problema. Bueno, vamos a regresar después de la pausa con el doctor Luis Edgardo Figueroa, patólogo clínico. Estamos hablando con él acerca del comportamiento del COVID-19 en personas diabéticas y las consecuencias cuando no se controla la diabetes. Atención Perú, regresamos con este tema que es muy importante. Seguimos en Exitosa Perú, en los 95.5 FM. Estamos acompañados del doctor Luis Edgardo Figueroa, es patólogo clínico, y todos nuestros amigos diabéticos del Perú están marcando nuestros teléfonos, el 251-9422 y el 467-4499, 467-4499. Estamos hablando acerca del comportamiento del COVID-19 en personas diabéticas y las consecuencias cuando no se controla la diabetes. Repetimos los teléfonos, 251-9422 y el 467-4499, 7:33 de la noche. ¿Aló? ¿Aló? Gracias por llamar. ¿Cuál es su nombre? Ruth Durán Gutiérrez. ¿Qué tal, Ruth? Estamos con el doctor Figueroa. ¿Cuál es su consulta? Mire, mi querido doctor, felicitarle primero por atendernos a los pacientes. En segundo lugar, doctor, quería decirle que antes de que me diera el COVID en el mes de julio, yo ya tenía 140, después bajé a 138 de ¿cómo le llaman esto? Glucosa nasal, algo por ahí. Y luego, doctor, ya me he quedado con secuelas, pero ahora un médico en solidaridad, porque sí hay laboratorios, hay clínicas que están atendiendo, me dijeron que ya había bajado a 120, después a 110, y total me ha indicado metformina que vaya tomando por 20 días, pero doctor, me amarga la boca y me arde el estómago, terrible, doctor. Yo vivo solita, tengo 71 años, estoy muy, muy preocupada, mi doctor. Por favor, ayúdeme, mi doctor, por favor, ayúdeme. Perfecto. A ver, si usted ya tuvo valores por encima de 126, como mencionó, tenía 130, después 140, en fin, son valores por encima de 126, el diagnóstico definitivamente es diabetes. Una vez que a una persona le diagnostican diabetes, el diagnóstico de diabetes ya no desaparece, porque la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero sí se controla. Entonces, como ahora usted menciona, sus valores de glucosa han ido disminuyendo, y lo ideal, un paciente también bien controlado, indirectamente su valor de glucosa debe estar por debajo de 100, sería excelente. Ahora, el tratamiento inicial es, como usted menciona, la metformina, aparte de los cambios de estilo de vida, que es lo más importante. En realidad, un diabético al inicio siempre debe uno apuntar por cambiar su estilo de vida, es decir, bajar de peso, comer saludable, cero carbohidratos de preferencia,
y idealmente hacer actividad física. Eso obviamente a una persona de 70 años no se le puede decir que se ponga a hacer una actividad física, no es un poquito más complejo, pero sí puede ajustar un poco más su dieta. Ahora, independientemente de ello, si ya el colega le ha iniciado el tratamiento con metformina, la metformina pues es un medicamento que a veces genera cierta dificultad para ser tolerado desde la perspectiva digestiva. Como usted bien menciona, esos síntomas que presenta son parte del tratamiento con la metformina, ¿no? Algunos pacientes inclusive presentan más deposiciones líquidas. Entonces, lo ideal es, primero de repente, manejar una dosis quizás un poco más baja, no sé cuánto le habrán recetado, inicialmente es una tableta por semana, de ahí se va subiendo hasta 2, hasta 3 tabletas en algún momento, pero puede ser eso uno, o lo otro, hay metformina, pero que tienen un protector gástrico que hace que la liberación de ese fármaco sea más lenta. Entonces yo le recomendaría que con su médico tratante de repente le pueda hacer un cambio a ese medicamento para que la liberación de este medicamento sea un poco más lenta, ¿no? Pero lo más importante es tratar de disminuir al máximo los carbohidratos. Esa sería la razón. Aló, sí, ahora sí, ya. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me informan que usted tiene un curso. Sí, en realidad yo soy médico de patólogo clínico y me he enfocado al menos desde este año y los próximos 2 en las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que en realidad producen la menor mortalidad en el mundo. Y justo hablando de una de ellas son las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo. Y justo por hablar de esta enfermedad es que el 7 de noviembre estoy realizando un curso. Yo soy director de Medicina del Laboratorio, que es una institución que yo promuevo, que me dedico a la actividad científica, académica. Y ya este año, el mes pasado, hice un curso sobre la diabetes, a raíz de que hice la primera publicación de mi libro en mayo, está en Amazon, es un ebook y hablo justo de la diabetes, desnudando la diabetes, en realidad fue el tema del curso, y ahora voy a hablar de otra enfermedad que va a ser motivo de mi próximo libro del 2021, enfermedades cardiovasculares. Es el 7 de noviembre, yo invito a toda la comunidad, especialmente a los profesionales de la salud, para que participen de este evento, y va a estar colgado en mis redes sociales. ¿Y sus redes sociales cuáles son? Mi Facebook me encuentran como Luis Edgardo Figueroa Montes, también me encuentran en un canal en YouTube que se llama Medicina del Laboratorio, donde subo mucha información, tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Y también me encuentran con mis nombres completos en Instagram, en Twitter. En Facebook me pueden encontrar más como Luis Edgardo Figueroa Montes. Muy bien, muchas gracias, doctor Figueroa. Muchas gracias, Daniel, y éxitos en tu programa.